Está con nosotros Rodrigo Carmi, bienvenido Rodrigo, que por supuesto él es parte de este libro. Conversamos con Farideh Serán la semana pasada sobre Palestina, anatomía de un genocidio, ¿cierto? Farideh Serán, Rodrigo Carmi y Paulo Slachewski, que son los editores. Son 16 intelectuales de origen palestino y judío, situados en diversas latitudes, que han sido convocados en este libro para analizar uno de los hechos más brutales cometidos contra la población civil en lo que va del siglo XXI. El genocidio del pueblo palestino. Hemos conocido noticias brutales que llegan desde Rafah, también esta posibilidad lejana de un alto al fuego que había aceptado inicialmente jamás, pero que no lo hizo así el gobierno de Netanyahu. Está muerto susto que lo procesen ese hombre. Bueno, la verdad es que claro, hay un tema que es verdad, Rodrigo, gracias por venir, y es que lamentablemente hoy día en la jugada de Netanyahu la guerra le es necesaria. Sí. ¿Cierto? La violencia, porque en el fondo legitimas actuar, y el terminarla, el llegar a un acuerdo, el aceptar este alto al fuego, implica un paso adelante que para él puede representar el juicio a través de los organismos internacionales. Y el propio Israel, yo también, creo, podría ser. Y perder el poder. Sí. Sí, yo diría que efectivamente en la política inmediata, digamos, del gabinete de Netanyahu estaba complicado incluso desde antes del 7 de octubre, ¿no? Con una gran cantidad de manifestaciones en su contra por parte de la sociedad civil israelí, ¿ya? A propósito en su momento por la reforma judicial, ¿no? Que se había planteado en el Congreso. Pero después del 7 de octubre la cuestión se desplaza hacia el problema de los rehenes, particularmente. Y lo que quedó muy claro, y para mí no es nada sorprendente realmente, es que Netanyahu está dispuesto a sacrificar a sus propios rehenes para no darle el gusto a la izquierda israelí, digamos, a los liberales israelíes, digamos, tomando en consideración uno de los titulares que puso Haaretz hoy día, ¿no? A propósito de eso. Pero hay una cuestión más de fondo incluso, que no solamente tiene que ver con Netanyahu, que en el fondo Netanyahu requiere un poco, digamos, mantenerse en esta posición bélica, sino que yo diría que también es una cuestión estructural a la propia consistencia del Estado de Israel, ¿no? Israel no ha estado nunca sino en una campaña sistemática de colonización. Y la pregunta que habría que formular es si acaso justamente la ultraderecha no es una excepción a la configuración del Estado colonial israelí, sino precisamente su regla, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ya en la fundación del Estado de Israel lo que tenemos es un dispositivo de colonización orientado a generar una limpieza étnica sobre el pueblo palestino, ¿no? Donde no se respeta la alternativa de Naciones Unidas en su momento, en el año 47, que estableció la solución o la bipartición del territorio, ¿ya? Después del año 67 tenemos otra asonada gigantesca por parte del Estado sionista, ¿no? Que es lo que denominamos hoy día la ocupación, y sobre lo cual estamos, entre comillas, ocupados nuevamente hoy día, porque todos los conflictos que estamos viendo en Palestina hoy día tienen que ver exactamente con el problema de la ocupación, en gran parte con el problema de la ocupación, ¿no? Entonces, yo diría que en este minuto Netanyahu simplemente está intensificando una tendencia colonial inmanente al propio Estado de Israel, ¿no? Y estamos justamente en un momento de inflexión epocal, ¿no? Es decir, lo que ha ocurrido en los últimos 6 meses, de alguna manera abre una nueva etapa en este conflicto, ¿no? Porque intensifica y pone de relieve el objetivo último que ha sido consignado por historiadores, digamos, en la gran literatura, digamos, historiográfica, política, acerca de Palestina, no deja de insistir sobre esto, que el proyecto israelí desde el principio se propuso la conquista completa del territorio palestino. Y es probable que, en último término, el horizonte último de esta campaña, entre comillas, militar y colonial, ¿cierto?, tiene que ver exactamente con la conquista última del territorio palestino, expulsando, aniquilando, exterminando al pueblo palestino como sea, digamos, ¿no? Para conquistar la totalidad del territorio, donde ya hay muchos proyectos que se están desplegando
en la Franja de Gaza. Estados Unidos quiere establecer una base, un puerto, el puerto Ben Gurión por parte de Israel, ¿no? Jared Kushner había señalado que Gaza era un lugar muy bonito para hacer un resort. Entonces, hay gran cantidad de proyectos de capital que requieren la expulsión del pueblo palestino de ahí. Entonces, me parece que de alguna manera lo que se está poniendo en juego en esta última campaña, digamos, es nada más ni nada menos que el proyecto israelí en cuanto tal, digamos, Claro, ¿no? o sea, faltaba la excusa. Exactamente. Hassan. Bueno, podemos entrar en el debate más amplio sobre la naturaleza del Estado de Israel y el cambio cultural que está o no está ocurriendo en ese país en las últimas décadas. Pero acá hay un tema coyuntural de mucha importancia, ¿ya? Porque ya murieron 34.700 por ahí personas ya. Pero si el ejército israelí entra en Rafah, que es la última ciudad que está con una población triplicada, cuadruplicada, producto de un proceso de fuga interna, o sea que Israel mandó instrucciones a la población de la Franja de Gaza, todos tenían que refugiarse en Rafah, que es el punto más al sur de la franja, porque Israel invadió desde el norte. Entonces está la población refugiada en una ciudad, como dijo las Naciones Unidas, lleno de niños que no tiene otro lugar para ir, ¿ya? Entonces Rafah tiene esa población completamente sobrepasada. Israel en este momento está considerando conquistar, ¿ya? Ahora, hay una falta de claridad sobre exactamente lo que está pasando. Haaretz tituló, más bien una columna de opinión interesante, Netanyahu esperaba que Hamas rechazara su oferta de paz. Cuando la aceptaron, Netanyahu empezó a hacer sabotaje, ¿ya? Y después hacen un editorial diciendo lo que tiene que hacer Israel es aceptar un acuerdo para sacar los rehenes y negar esa posibilidad de invadir a Rafah. Uno puede decir muchas cosas sobre, ya, mataron 35.000 personas casi, ya hay una situación de genocidio ocurriendo, pero consignada a nivel internacional, además. con la Corte Mundial ya Claro. diciendo que es un caso plausible de genocidio el que empezó Sudáfrica contra Israel. Pero con la invasión de de Rafah se pasa a otro nivel del conflicto, ¿no? Hay gradaciones, incluso en genocidio, hay gradaciones en niveles de horror espantoso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ves tú la posibilidad? Porque han pasado todos los límites, o sea, el momento que mataron 3 ex soldados británicos que estaban cuidando los que estaban entregando ayuda humanitaria. Ellos rechazaron las organizaciones de UNRWA, ¿no? Que es la Organización de las Naciones Unidas. Ellos no pueden entrar. Eligieron entonces con pinzas con quién vamos a trabajar. Bueno, con eso de World Central Kitchen, eso es la cocina mundial, porque queremos trabajar con ellos, ¿ya? Y las personas que terminaron matando son ex soldados, o sea, esas personas con no son cualquier persona, y son capaces de matar eso y tampoco pasa nada. Entonces han pasado todos los límites en términos de la reacción occidental a eso, y podría incluso pasarlo a la próxima fase de eso. Uno puede decir que la sociedad israelí liberal, que queda a su más mínima expresión, Haaretz queda como editorializando un periódico que lee que 5 personas a estas alturas, no importa. O sea, el país está en una posición pro genocidio. Así es. Eso es la mayoría circunstancial en Israel en este momento, es eso. Sí. Otra cosa sea, digamos, las derivas que tienen dentro del gabinete. Pero general, todos están a favor de esto. O sea, exactamente. los centristas, muy entre comillas, están también diciendo tenemos que invadir. Sí. Entonces, lo que depende es del peso del mundo occidental diciendo no hagan eso. Porque Israel, como grupo, están convencidos a hacer eso. Dicen algunos que la amenaza de ataque a Rafah es una forma de negociar con Hamas. Pero otra cosa, porque están pidiendo una mejora en el acuerdo desde el punto de vista del gobierno de Israel. Y no realmente quieren invadir, sino que quieren aceptar el punto de paz cuando ya está como ellos lo quieren. ¿Cree eso o cree que realmente están decididos a invadir? O sea, yo creo que la primera cuestión es que el paso de la invasión a Rafah tiene que ver con un intercambio, me parece a mí, que hizo Netanyahu con Biden para intercambiar a Irán por Rafah, ¿no? Yeah. Y entonces Biden intentando
generar las condiciones para no escalar el conflicto a nivel regional, le dice como premio de consuelo a Netanyahu: vayan a Rafah, no hay ningún problema, quedan impunes, ¿no? Y por otro lado, al mismo tiempo, me parece que Netanyahu en ese sentido, claro, digamos, la manera que ha tenido Israel siempre, pero siempre, de negociar con las organizaciones palestinas, ¿no?, ha sido a partir de la política de los hechos consumados. Es muy cierto. Y en ese sentido, ya la conquista de Rafah supondría una posición de poder mucho más favorable en ese sentido para Israel, para imponer sus propios términos y hacer de esa negociación no una negociación, sino lo que ha sido siempre una negociación de hechos consumados, es decir, una imposición de mis propios términos, porque, como decía un jurista por ahí, soberano es quien decide sobre el estado de excepción, digamos, ¿no? ¿No? Entonces, eso es Carl Schmitt, que inspira, parece, toda la sociedad chilena. Digamos, en ese sentido, yo creo que son esos dos elementos. El primero es que Netanyahu traspasa los límites, como tú decías, precisamente como una manera de, digamos, de sustraerse a la posibilidad de seguir escalando el conflicto con Irán, ¿no?, como un intercambio. Y los palestinos siempre como el chivo expiatorio, por supuesto, ¿no? A nadie le importa, la geopolítica a nadie le importa a los palestinos. El pueblo palestino es un invisible, es un resto, es un pedazo, un despojo que nadie quiere del cual nadie quiere hacerse cargo, digamos, ¿no? Y por otro lado está justamente el intento de establecer una negociación a partir de los hechos consumados, pero eso está dentro, me parece a mí, y insisto en este punto, del proyecto israelí en su totalidad. Yo creo que la sociedad israelí esté apoyando eso, como bien dice Hassan, no solamente tiene que ver con la configuración y la penetración del discurso ultraderecha en la sociedad civil, sino que con la adecuación de ese anhelo colonial, ¿no?, histórico que ha tenido Israel de conquistar completamente el territorio palestino y de expulsar completamente al pueblo palestino de la Palestina histórica, de todo este territorio, ¿no?, calza perfectamente con la pretensión sionista en la actualidad. O sea, en ese sentido, es un problema, insisto, es un problema de Estado, ¿no? No es solamente, digamos, el gobierno de Netanyahu radicaliza, ¿no?, la tendencia colonial y racial del Estado israelí, pero es el problema del Estado israelí que incluso en los momentos en que gobernaba la izquierda sionista no dejó de establecer formas de apartheid, no dejó de establecer, digamos, formas de limpieza étnica que se han mantenido ininterrumpidamente intactas hasta la actualidad. A ver, me surgen un par de preguntas. Tú dijiste que dentro de la política era la colonización. Sí. También hay un ambiente que se crea, que es el estado de guerra permanente, ¿no? Sí. El tema de la seguridad, el tema del miedo a los israelíes. ¿Qué pasa acá? Y pasa en todo el mundo, ¿no? El miedo, la seguridad, ahí se lleva al extremo. Entonces ellos siempre están en estado de alerta, siempre están con el miedo de que los vayan a invadir, los vayan a bombardear, etc. Siempre. Y eso genera ya, yo supongo, ansiedad y todo. Y si sabes que vamos a barrer con ellos, barre, no importa. Claro. Porque te lo crearon como que ellos me van a atacar siempre. Y la respuesta del mundo occidental son Irlanda, Colombia y Sudáfrica, ¿no? En términos de Estado. En términos de Estado. Sí. Esos son los tres estados. A nivel de Estado, Sudáfrica fue el primero, Colombia los siguientes, y Irlanda acaba de pronunciarse. O sea, el mundo occidental no llega y no va a llegar con una solución. En el ámbito de los estados. Sí, en el ámbito de los estados estoy hablando. O sea, no de las cortes, no de la justicia internacional. Y no necesariamente de las sociedades. No, que eso es que esa es la pregunta. Mira, claro, es cosa de ver el tema de la universidad. A ver, yo creo que Biden no contaba con eso. Pueden mirar eso, déjenme terminar. Sí. En los estados dije eso. Y después dice, los estudiantes, la presión ciudadana le puse acá. Y ahí es donde quería abrir la pregunta, que no me dejaban terminar. O sea, los estados han funcionado así, el ámbito occidental, etcétera, pero la movilización social ciudadana en Europa, y más fuerte en Europa y en Estados Unidos, porque Latinoamérica
no hemos sido tan efusivos con eso, y en Chile, que debiera ser, porque es una de las mayores, si no la más grande. O sea, la más grande colonia de palestinos fuera de su territorio. Los palestinos en Chile no han sabido hacer fuerte un llamado, y eso es porque están fuerte componente de derecha, fuerte componente de empresarios, entonces caen en contradicciones. Bueno, ese es otro tema que vamos a ver el otro día. ¿Qué opinas de esta presión ciudadana? ¿Logra algo? ¿No logra algo? No, yo creo que hace una diferencia el que un exterminio se despliegue con un mundo entero en contra a que un exterminio se despliegue sin un mundo entero en contra. Yo creo que es una diferencia ética y política importante, ¿ya? Otra cosa es que eso tenga un ribete, entre comillas, o un efecto geopolítico que puede tenerlo a mediano o incluso a largo plazo, si es que este proceso desde abajo, por así decirlo, continúa. Pero me gustaría subrayar dos cuestiones que me parecen importantes. La primera es que yo creo que en Palestina, lo que estamos contemplando a través de Palestina, ¿no? A través de Palestina estamos contemplando un momento de inflexión epocal, en el sentido de que el horizonte clásico, moderno, sobre el cual se había erigido, por así decirlo, el mundo. Post-segunda guerra, digamos. Post-segunda guerra, pero también más allá incluso de la post-segunda guerra, se está desmoronando a pedazos. Exacto. ¿No? Por algo se creó la ONU, por algo... Exacto. Y ahí, digamos, entonces, a través de Palestina podemos contemplar, ¿no?, la propia catástrofe del planeta, ¿no? Y eso me parece que es importante. Palestina no es solamente un lugar geográfico, es también un prisma a través del cual podemos contemplar nuestro propio presente. ¿Ya? Y la segunda cuestión es que yo creo que precisamente porque estamos en este momento de inflexión epocal, ¿no?, es que se ha levantado la cuestión palestina como una causa internacionalista radical, generando procesos de desobediencia civil con mayor o menor intensidad en distintas partes del mundo. No solamente en los países occidentales. Recuerden ustedes el caso, digamos, que Yemen sigue movilizado, los países árabes en general están movilizados, hubo protestas en Egipto, digamos, en los primeros 2 o 3 meses, ¿ya? Pero tenemos un planeta movilizado por la causa palestina, pero además porque Palestina en realidad es el prisma sobre el cual nosotros habitamos el presente, digamos. Y por lo tanto, Palestina se ha transformado en algo así como el planeta entero, ¿no? Hay una suerte de palestinización del planeta, ¿no? Donde los poderes fácticos están funcionando de manera directa y sin contemplaciones en apoyo al sionismo. O sea, es cara descubierta, ¿no?, que nunca ha existido. Yo creo que Estados Unidos siempre ha funcionado bien, pero nunca con esa cara descubierta como lo está haciendo ahora, y el mundo lo está mirando diciendo, ese eres tú realmente. Claro. Toda tu perorata en otra oportunidad era mentira. Ese eres tú realmente. Este eres tú realmente. Porque ahí yo le encontré razón a Hassan, porque independientemente de que el presidente sea republicano o demócrata, las relaciones internacionales y la manera en que ellos ven estos conflictos es la misma. No, es la misma. No hay matices. No. Sí. Quizás los demócratas lo adornan un poquito más, claro, digamos, ¿no? Pero en general el horizonte imperial sigue completamente presente, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es interesante lo que ha ocurrido. Es decir, siempre hemos tenido catástrofe palestina, siempre desde hace 76 años que tenemos una catástrofe palestina ininterrumpida, pero yo diría que es una de las pocas veces en que la cuestión palestina ha generado tanta solidaridad a nivel internacional, generando procesos de desobediencia civil. Y cuando digo desobediencia civil quiero decir, ¿ya?, procesos a partir de los cuales los pueblos ya no quieren obedecer a sus propias autoridades, porque consideran que sus autoridades son criminales, ¿ya? Piensen lo que ocurrió en los primeros días del proceso exterminador israelí desde el 7 de octubre en adelante, cuando, por ejemplo, Macron en Francia dice no habrá ninguna manifestación por Palestina, digamos, pública, ¿no? Se prohíbe todo eso. Y al día siguiente lo que tenemos es miles de personas en las calles de París, ¿cierto?, manifestándose a favor de Palestina. Es decir, lo que Palestina revela es que hay un vaciamiento total del concepto de autoridad, del concepto clásico de autoridad. Y por lo tanto,
las formas de gobierno, las formas de Estado, que ya carecen de autoridad, solo ejercen su poder a través de la violencia, ¿no? Y son distintos niveles de violencia. Violencia económica, que pasa por la precarización de las vidas laborales, por ejemplo. Violencia política, persecución, ¿no? Lo hemos visto a propósito de los estudiantes, por ejemplo, que están protestando en Columbia o en otras universidades, ¿ya? Violencia social, ¿no? Etcétera. O sea, retroceso radical en el ámbito de los derechos, ¿ya? Que tiene que ver precisamente con el despliegue que se instaló desde hace más o menos 20 años con la famosa guerra contra el terrorismo, que fue el gran mecanismo orientado a conculcar las libertades públicas, ¿no? Desde ahí en adelante que estamos en una situación donde Israel, digamos, llevando a cabo la masacre en Gaza, lo que está haciendo es revitalizando esa guerra contra el terrorismo y mandando un mensaje muy claro. El mensaje claro, me parece, es: vaya donde usted vaya, ¿no? Un poco lo que decía Hassan, ¿no? Si usted va a Rafah, yo le digo, vaya a Rafah porque en Rafah usted se puede proteger. Vaya a tal pueblito porque usted se puede proteger. Y va a ese pueblito y lo bombardeamos. No, vaya a otro pueblito. Va al otro pueblito y lo bombardeamos, ¿no? Vaya al otro pueblito y lo bombardeamos. Y esto también tiene que ver con la otra cuestión que sucedió hace unas semanas atrás, por ejemplo, el allanamiento que hizo el gobierno de Noboa en Ecuador, de la Embajada de México, donde también el mensaje es: ni siquiera la embajada, como sede diplomática, es un lugar de protección. Es decir, la racionalidad que está trabajando Israel con los grandes poderes dominantes es: no hay protección alguna, no hay salvaguarda alguna para los que se oponen a nuestro poder, a nuestra forma de dominación. Y por lo tanto, lo que está diciendo Israel es: no solamente Gaza es este espacio geográfico que está en este pedazo del Mediterráneo. Franja de Gaza es todo el planeta. Todo es Gaza. Porque en cualquier lugar, ¿no? Yo puedo bombardearte sin tener que hacerte un juicio alguno, digamos, ¿no? Sí, acá el Estado de Derecho desapareció hace mucho rato. Totalmente. O sea, la cuestión decisiva es la puesta en juego de la guerra contra el terrorismo, ¿no? Instala formas de impunidad, de retroceso radical de los derechos, ¿ya? Y de mostrar que en realidad Palestina es todo el planeta. Se ha transformado en todo el planeta. Tengo una pregunta antes, por favor. Yo sé que tiene que ver con eso, pero ya. Ya, dale tú y después la cierro. Quedan dos soluciones: cortes internacionales y grupos violentistas que se pueden armar. Y bueno, también porque ya están armados, en el fondo. Por favor. No, perdón. Me refiero a intermedio. No, espérate. El movimiento social. O ¿ya? movimientos de resistencia. Por eso. ¿Armados también o no? Bueno, pero yo lo que digo movimiento de resistencia, cuando digo grupos violentistas, me refiero, no estoy hablando de grupos violentistas, estoy hablando de guerrilla, man. O sea, esto se había erradicado. Jamás ya existe. No, pero espérate un poquito, para eso es un grupo, pero puede pasar en todos los otros lados donde empiecen con eso. O sea, en Estados Unidos, claro, que es tan fácil tener armas, me echaron de la universidad donde yo estudio, ¿verdad? Y se hace un grupito con armas, porque cualquiera puede tenerla, y en Europa, etc. Pero no es lo mismo. Yo diría. Pero la fuerza que te están aplicando de las potencias, cuando ya a cara descubierta te dicen yo hago lo que quiero, que es Estados Unidos, Israel y Europa, que mira para abajo, así se hace el hueón. Entonces la gente va a decir, ¿sabes qué? Así funciona, tú me enseñaste, ¡pum! Me armo. Y se empiezan a armar grupos. También está la resistencia social, ¿cierto? Pero y también las cortes internacionales que no sé si tendrán... Y te pongo otro escenario, otro camino, porque en el fondo, y también lo plantean algunos, porque no hay certeza. Supongamos el mundo ideal, hay acuerdo de paz, Israel reconoce el derecho de Palestina a ser un Estado, ya... Uno dice, y Jesús baja a la tierra. Con todo esto que está pasando, ¿cuáles son las posibilidades de que ese futuro gobierno de Palestina no sea un califato integrista religioso? ¿Cierto? Puede ser también. Y puede estar esta misma acción agresiva de Estados Unidos y Israel motivando una respuesta de ese tipo. No está fomentando la democracia con todos estos ataques. Pues. Nunca Estados Unidos ha fomentado la democracia que yo sepa. De hecho, ha destruido la democracia de los países. Eso es lo que yo sé. Ahora, pregunta. ¿Ustedes Chile. ¿Ustedes estarían de acuerdo con que los vietnamitas, por ejemplo, en los años 60 no tuvieran guerrilla?
No, yo estaba a favor. Por supuesto que no. Obviamente que estaba Entonces a favor. deberíamos estar a favor de que los palestinos también Pero es legítimo por tener supuesto, guerrilla. La pero por resistencia es supuesto. legítima ante la opresión. Santo Tomás de Aquino lo dijo. El derecho internacional avala los movimientos de resistencia en Por función del supuesto. guerrilla. ¿Avala o de ¿no? avalar? Las dos. Las dos. No, por eso digo, o sea, yo creo que son cuestiones distintas. O sea, no podemos decir simplemente hay movimientos de violentistas, ¿no? Como si fueran todo lo mismo, porque hay una relación De asimétrica, resistencia. hay una relación asimétrica que pone una diferencia sustantiva entre opresor-oprimido, entre colono y colonizado, por así decirlo, que muestra que el derecho de resistencia, el derecho de la defensa, es una cuestión cualitativamente diferente respecto de otras formas de violencia, colonización y etcétera. Que además son siempre ¿no? con motivos más Sí, yo, pero- yo soy reivindicador del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Sin una dictadura que haya matado No, claro. Obvio, y siempre lo he reivindicado. Sí, pero es súper distinto el Frente No, Patriótico sí Manuel sé, Rodríguez pero que hay, jamás. pero hay un dictador que está matando a los líderes de un partido y entonces sube un líder y lo matan, sube O sea, otro y lo matan. Entonces no me defiendo, me quedo sentado. Sí, pero Daniel, pero voy de manera más precisa a la situación palestina, ¿no? Ya, A ok. propósito del comentario que hacía Hassan al principio también, ¿no? Por la negociación que está tratando de establecer Israel con la invasión a Rafah. O sea, el pueblo palestino, desde el punto de vista del colonizado, en este caso, desde el imaginario estadounidense, europeo e israelí, prácticamente no existe como sujeto político. Nunca ha existido como sujeto político. Siempre ha existido simplemente como un sujeto que puede ser o terrorista o objeto de ayuda humanitaria, pero nunca un interlocutor válido en términos políticos. Quizás la única excepción fue a principios de los años 90, con la gran hegemonía norteamericana, que de alguna manera obligaron al gobierno progresista de Israel en ese minuto a reconocer a la OLP. Pero se reconoció a la OLP, no a la fundación posible del Estado palestino, que es otra cosa. Es otra cosa. Y Entonces, hasta en el cine, Hollywood, ¿cómo describe a los...? no, por eso te digo. Ya. O sea, el punto es que los palestinos nunca, ni por los británicos, ni por los sionistas, y ni por los británicos sionistas de la época, han sido reconocidos como sujetos políticos, ¿no? Que es el mismo problema que ustedes colocaban antes de que yo entrara con la cuestión mapuche. El problema que tiene este país, ¿no? Chile me refiero, es que nunca ha reconocido y nunca ha abierto una discusión, una reflexión interna acerca de la cuestión colonial chilena. Tal cual. ¿Ya? Y la cuestión colonial tiene que ver precisamente hoy día, de manera inmediata, con las forestales, de la misma manera que la cuestión colonial en Israel tiene que ver, en el caso los palestino, asentamientos. con los asentamientos, exactamente. ¿Ya? Entonces, diría que ahí hay una cuestión que es relevante de subrayar, digamos, ¿no? O sea, sí, pero Chile les devuelve las tierras hasta la CONADI, po. Claro, o sea, Chile lo que ha hecho es establecer por así decirlo, un dispositivo administrativo económico, pero no político. No, obvio. ¿no? Sí. Y lo mismo es lo que ofreció Donald Trump, por ejemplo, cuando estableció los acuerdos abrahámicos con algunas petromonarquías hace un par de años atrás, diciendo, le vamos a ofrecer a los palestinos que renuncien a su soberanía y les vamos a pagar mucha plata, ¿no? Yo creo que la Autoridad Nacional Palestina estuvo muy tentado a hacerla, salvo que sabía que si lo aceptaba, evidentemente iban a ser totalmente acribilladas por el propio pueblo palestino, digamos, ¿no? Ahora, ahí la cuestión es que no hay que olvidar el proceso colonial que está en curso, que en el fondo, ¿no? Lo que Israel está intentando alcanzar hoy día es la conquista completa del territorio y la sistemática y profundidad de negación de los palestinos como sujeto político, ¿no? Si los palestinos no son sujeto político, yo no tengo por qué negociar con ellos. Y por eso prefiero negociar con hechos consumados. Negocio con hechos consumados porque ellos no son interlocutores válidos para mí. Este es el punto. Es fuerte lo que dice, pero es la pura verdad. Hassan, para cerrar la conversación. Ah, no. No tengo ninguna intención. Mis diferencias No con... las cerremos. ¿Cuáles son tus diferencias que planteas? ¿Podrías plantearlas, por favor?
¿Hay Ya, británicos es sionistas, complicado. Hassan? Por supuesto. O sea, el sionismo es británico, de El hecho. sionismo es británico. Y de hecho, la declaración de Balfour, que es la declaración porque los británicos están administrando el mandato de Palestina, que incluye lo que hoy día es Jordania con territorio de Israel, dicen en la declaración de Balfour que ellos creen, como política del Estado, que debe haber un Estado judío en el Medio Oriente. Hogar nacional judío, dice, literalmente. El voto en contra del único judío en el gabinete británico, ¿ya?, fue porque dijo, esto es un diapositivo para sacar los judíos de Inglaterra. Lord Montagu lo dijo en el momento, estamos completamente en contra de ese proyecto, ¿ya? Entonces, de los sionistas del gabinete que votó a favor de la declaración de Balfour, había hartos sionistas británicos, pero de los judíos británicos el voto fue en contra. La diferencia tiene que ver al final con cómo uno ve... Eso es relevante a propósito también del libro. ¿Ah? Porque se nos había mejor, olvidado había que hablar. teníamos el libro. Oye, el lanzamiento viene pronto, de hecho. Es el 14, ¿no? El 14. martes 14 a las 7 de la tarde. Nosotros invitamos ya. 6:30. Lo vamos a transmitir a través de las redes de la voz de los que son. Ahí, al ladito de la Chile, ahí está, va a estar. Cerquita. No, quería terminar con el comentario que un poco lo que estaba planteando Hassan. Es que él iba a plantear diferencia y no lo dejaste, pero bueno. Yo quería saber la diferencia. No lo vamos a dejar hoy No día. vamos a llegar a diferencias. Pero lo que me parece relevante a propósito del libro, donde justamente escriben muchos autores judíos que, digamos, cuyo tema es fundamentalmente el desprenderse o desprender el judaísmo del sionismo, que es lo que también ha ocurrido en el conjunto de protestas de desobediencia civil en distintas partes del mundo, donde muchos judíos se han organizado, ¿cierto?, protestando contra el Estado de Israel, tanto en Israel como fuera de Israel, ¿ya? Y eso No en mi nombre. No en mi nombre, exactamente. Y eso es muy relevante, me parece, porque le saca el piso a la ideología israelí según el cual el Estado de Israel sería el representante de todos los judíos del mundo. Los judíos del mundo lo que están diciendo es el Estado de Israel no es nuestro representante, ¿no? Así es. Es verdad. Rodrigo, muchas gracias por estar acá. Y No, fíjate que gracias a ustedes. ¿Pero por qué no seguimos conversando? Esto es un dato. Es que es un tema del descuento. Mira este dato que es un pequeño espectro, porque siempre los periodistas somos instrumentos que transmiten y que comunican y que son puentes para la Son información. lo peor. Ahora, Rodrigo, perdona, una última cosa. Eso. Deberíamos comentar contigo, tú que eres especialista en deporte, la gran inscripción israelí en la Copa América me parece nefasta. No, y fue un tema de puro negocio por parte Puro de la negocio. Conmebol. Perdí eso. Sí, Criminal claro. Ahora total. están Hay están Copa en América, Eurovisión y ahora están en la Copa América. Lo que pasa es que ha Solo ocurrido cuestión antes. geográfica. No. Se ha invitado a Qatar, a Japón. No es que vaya a jugar esta Copa América, pero hay un acuerdo de cooperación entre la Conmebol y la Federación Israelí de Fútbol que va a hacer que seguramente en la próxima Copa América venga de invitado con cero perspectiva ¿Para crítica. jugar? Claro. Mirando Son solo... muy malos de todas maneras, son bien sí, malos. claro. O sea, asumo. No, y ayer Palestino de Chile le ganó Derrotó a Flamengo. Con un gol de Fernando Cornejo, hijo del mundialista del 98 que Sí. falleció por un cáncer. Sí, y golazo. Así que el palestino se sigue mirando. Los palestinos allá en Palestina tienen un corazón. un corazón. Dice, Es más, "Qué es más que un bueno". equipo palestino y tiene muchos representantes. Tino Palestino le allá ganó a en Medio Oriente. Flamengo. Mira el espectro que te voy a contar. Un dato, estos datos no se puede discutir. En la Segunda Guerra Mundial, que duró 7 años, ¿sabes cuántos periodistas murieron? No, 63. nada. En la Guerra de Vietnam, que duró 20 años, que partió 51, murieron 67. ¿Sabes cuántos han muerto desde el 7 de octubre por el ejército israelí en territorio en conflicto? 142. Más que Vietnam y más que la Segunda Guerra Mundial juntos. Y eso no es nada, porque es el espectro de los periodistas. Los verdaderos sufrientes son la gente que ha tenido que moverse del lugar donde vive en las condiciones donde ni siquiera pueden recibir ayuda humanitaria. Anda, Rafa, no te vamos a hacer nada. Ahora Mira, anda ahí, Rafa. Bueno, mira. gracias, están- Rodrigo. No, gracias a ustedes. Yo Sí. no dije ninguna cosa. Me parece muy bien. Muy bien. O sea, yo no soy de eso de tirar piedras y Esconder la mano. Nada, si quieren, yo no tengo ya me están desafiando. no, censuramos, Se ha hablado harto de los... Bueno, yo puedo hablar Está entonces. bien, ya. está bien. Se ha hablado harto, muy rápidamente. a ver. Se ha hablado harto del tema de los judíos, del sionismo, de izquierda, de derecha y todos los demás. Quizás la forma más nítida de entender quizás diferencias de énfasis con Rodrigo tiene que ver más bien con el mundo árabe. En este momento que estamos enfocados en el genocidio que está en curso en Gaza, que es real, también hay un genocidio en Darfur,
en la región de Sudán, apoyado directamente por los Emiratos Árabes Unidos. Y en Yemen. Y uno ve Yemen también, apoyado por Arabia Saudita. Lo interesante es Pero no tengo que diferencia contigo respecto de eso. cuando hablamos de las movilizaciones sociales de personas de origen árabe en contra, porque uno puede decir de los estadounidenses, de los europeos, porque ellos están protestando contra lo que está ocurriendo en Gaza, es porque hay ayuda militar directa y financiamiento de parte del occidente a Israel. Entonces yo marcho contra mi país. Perfecto, yo no me siento interpelado por lo que están haciendo en Darfur. Yo me siento interpelado por lo que están haciendo en Yemen de la misma manera porque no estoy apoyado, mi gobierno no está apoyando. La falta de interés, y ahí entra el tema de Hamas y entra el tema del fundamentalismo religioso. No todas las formas de resistencia son iguales. El enemigo de mi enemigo no es mi amigo necesariamente, ¿no? Y otro ese ridículo debate con Atilio Borón. Ya yo voy a apoyar a cualquier persona que está en contra de la Casa Blanca. ¡No! No. Vamos a apoyar al régimen teológico de los iraníes. Que están porque el Partido Comunista ha apoyado esto y mataron a mansalva. O a los saudíes. ¿Y por qué no? Y uno no ve de parte de esos movimientos de solidaridad con Palestina, del mundo árabe me refiero, esa crítica. Son un silencio bien curioso. No, yo creo que sí hay. Hazle llegar, por favor, los papers a Hassan para que entienda que esté ahí. O sea, hay una crítica muy importante que sobre todo se visibilizó en el año 2011 con las revueltas árabes. Se visibilizó bastante. Muchos intelectuales árabes aparecieron visibilizando esa crítica contra sus propios gobiernos, contra la configuración dictatorial de las distintas petromonarquías, etcétera, que a todo esto siempre han sido apoyadas en su mayoría por Estados Unidos. Por Estados Unidos. Pero incluso las que no son apoyadas por Estados Unidos, el caso sirio, el caso iraní, son regímenes autoritarios. Sí. Y eso es necesario decirlo. Por eso es que hay que apoyar las protestas, ¿no? Y no hay que simplemente llegar y decir las protestas que ocurren en Siria o en Irán son simplemente intervenciones de la CIA, como ciertos discursos lo señalan. Yo no soy parte de esa izquierda soberanista. Yo soy parte de otros movimientos que me parecen más interesantes, como justamente las intifadas, que son movimientos de desobediencia civil. Sí. Ya, llegó la hora de cerrar. Te reiteramos, Rodrigo, el agradecimiento. Estoy ustedes, seguro que voy a volver. Estoy y vamos seguro a estar hablando que vuelve. de esto, del 14 de mayo. Pero, oye, quiero cerrar con una noticia que no tiene que ver con esto, pero sí con un tema que tratamos en la pauta. ¿Ganó Palestina? Finalmente, la Corte Suprema designó a la ministra en visita, Jenny Book, para investigar el caso de los conscriptos en Putre. Y esto es muy bueno. Había la intención civil. de que fuera la justicia militar y no, va a ser la justicia civil. Y esto me imagino Una que le ministra da... de Corte Suprema, muy bueno. en este caso de Corte de Apelaciones, pero lo ya. designó la Corte Suprema. Ya, perfecto. Sí, que es Jenny Book. Y esto es tranquilidad también para la familia del conscripto Vargas. Gracias, Rodrigo. ¿Me voy? Es que No, estamos no, listos. estamos terminando. Espérate un minuto. Nos vamos. Gracias a todos. Hagan clic, coloquen me gusta, retuiteen, compartan el video que está en YouTube. Todo eso de La Voz de los que Sobran hasta que nos reencontremos el día de mañana. Chao, chao. Chao. ¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que Sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya el periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad.